Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como les prometí la semana anterior, el señor notario Ángel Gilberto Adame López está con nosotros para terminar, para hablar en esta segunda parte de los graves problemas que se presentan cuando las personas mueren sin hacer testamento, lo hacen mal o simplemente por ignorancia dejan que sea el mandato de la ley, la sucesión legítima, que el Código Civil o el familiar, dependiendo de qué entidad estemos hablando, diga a quién van a ir a dar esos bienes. Decíamos en el programa anterior algunas cuestiones generales sobre la sucesión testamentaria y la legítima. Dejé planteadas algunas interrogantes que hoy el señor notario Ángel Gilberto Adame López, que tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida nuevamente, mi querido doctor, maestro. Bueno, gracias por invitarme. Nuestro profesor de Derecho Civil y Familiar en la Facultad de Derecho de la UNAM y también presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, de los miembros que integramos esta facultad y que, dicho sea de paso, es el colegio que tiene más miembros, dado que nuestra materia se enseña en más de la mitad de los semestres de la carrera. El Código Civil incluye 3.074 artículos, exceptuando los de derechos de autor, y por eso, en esta ocasión, el maestro Ángel Gilberto Adame, sería bueno que nos dijeras, para una continuación del otro programa, el albacea. El albacea es apoderado, es mandatario, es representante, es vigilante, es tutor. ¿Cuál es su naturaleza jurídica respecto al muerto y los bienes? En general, el albacea es un personaje en principio designado por el testador. Si no lo designa el testador porque no hizo testamento, otra vez regresando a lo que platicábamos la semana pasada, lo designarán los herederos y si no se ponen de acuerdo lo designará el juez, que su función es cumplir a cabalidad tanto la voluntad del testador como vigilar otros intereses. Es decir, por ejemplo, él tiene que estar atento a que se paguen las deudas que tenía el autor de la sucesión en vida, a sus acreedores, que se cumplan ciertas obligaciones. Y tercero, verificar que se le entregue a los herederos lo que corresponda del haber hereditario. Si usted me dice que es jurídicamente, yo lo encuadro como un auxiliar de la administración de la justicia. ¿Por qué? Que coadyuva, ¿no? Ángel Gilberto, ¿por qué si la albacea no es, por razón jurídica elemental, mandatario, porque el mandato se termina con la muerte? Claro. Sus funciones de albacea casi me hacen afirmar, y si tú vas a confirmar o ratificar esto, que ante la responsabilidad que tiene y que el Código Civil de la Ciudad de México le dedica mínimo 100 artículos a sus deberes, derechos, obligaciones, responsabilidades, el albacea puede actuar parcialmente. Vamos a hablar primero del albacea testamentario. Tú ya lo señalaste, pero lo voy a dejar un poco más adelante, porque si usted no hizo testamento y los bienes hay que repartírselos por lo que ordena la ley, también se requiere albacea. No solamente exclusivo del testamento. Y ese albacea va a ser nombrado, ya lo dijo también el señor notario, por los herederos y ante un conflicto por el juez. Y si el conflicto sigue, el que no esté de acuerdo podrá nombrar un interventor procesal. Y bueno, la vida se les va a complicar. Por eso este programa es tan importante, para que no haga sufrir a su familia, teste, acójase a este mes del notariado, vaya a la notaría del maestro Ángel Gilberto Adame López, que está
en la calle de Montes Urales, número 220. 220, en la delegación Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. En la Loma de Chapultepec. Su teléfono es el 1100-1630. 1100-1630. Para que, lo dijimos en el programa anterior, ahora iniciamos con este, si usted requiere una asesoría, si requiere un apoyo, lo puede hacer y él lo hará. Darle una asesoría jurídica gratuita, usted sepa de qué se trata y de ahí tome la decisión si quiere en esa misma notaría otorgar su testamento, hacer los problemas que tenga o tramitar su sucesión legítima o testamentaria satisfaciendo los requisitos que la ley señala. Entonces, maestro Adame, el albacea no es mandatario. No. Actúa como mandatario. Sí, algunos se pareciera. No es el dueño de los bienes. No. Actúa como si fuera el dueño de los bienes. No es la voluntad de él la que se va a imponer, No. sino la del muerto. Si dejó voluntad y si no, siguiendo lo que dice la ley y lo que diga Pero los en herederos. este caso estamos todavía en la hipótesis claro, del albacea testamentario. sigue la voluntad del Frente a del todo esto, casi metafóricamente, diría yo, como la aberración jurídica que cometieron en el año 2008 en la Ciudad de México, cuando se les ocurrió al presidente del tribunal, que sigue siendo el mismo presidente, a la asamblea de entonces, decir, ese que está ahí ladra como perro, tiene orejas de perro, tiene pelo de perro, pero la ley dice que es un gato. Y el ejemplo es el divorcio encausado. Porque eso fue en el 2008, llegamos al el 2016, y tuvo que correr mucha tinta, mucha ciencia, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera finalmente la sentencia, la resolución, el decreto que determine la disolución de un vínculo matrimonial por un divorcio encausado es apelable. Porque el 685 bis del Código Civil, de Código de Procedimientos, dijeron se prohíbe la apelación. Una aberración jurídica. Totalmente. En un régimen de derecho, decirte no tienes el derecho, y de repente lo reformaron y como el gato pardo, le dieron vuelta para quedar igual. Y sigue siendo, a pesar de lo que la Corte señala. Mutatis mutandis, vamos ahora al albacea. No es gratis su trabajo. No. Porque además tiene derecho a cobrar. Así es. En principio, hablando de la transacción testamentaria, en principio lo que el testador designe, y si fue omiso, la ley señala la cuantificación de sus honorarios. Entonces, esos honorarios de 3%, de 5%, si hay bienes, si recibe, o si se conforma con lo que le dejó el testador, también trae como consecuencia, y creo que sería muy importante escuchar tu opinión, cuáles son las principales obligaciones, porque es lo que más le interesa a la gente. Claro. Saber de un albacea, porque yo sé de casos, y tú seguramente también, que se eternizan, y no 10 años o 20 años, y no rinden cuentas, y ahí se la llevan, porque es muy cómodo. Sí, la ley señala expresamente que el cargo de albacea es temporal. Su duración en el cargo es 1 año, que puede ser prorrogable si está aprobada sus cuentas, porque también tiene que rendir cuentas el albacea, por 1 año más. ¿Qué pasa en la vida real? Que como nadie sabe esto, pues se eternizan en el cargo. 2, las obligaciones del albacea pues van de la mano con el procedimiento sucesorio. Lo primero es cuando fallece el testador, es evitar que se disgreguen los bienes, tener la posesión derivada de los mismos. Ya que tiene ese control sobre los bienes, su segundo, además de aceptar el cargo, tiene que formular inventario, señalar qué es lo que tenía el testador, qué bienes tenía, y a la vez qué pasivos tenía, a quién le debía dinero, qué obligaciones alimentarias tenía pendientes, etcétera, etcétera.
Subsecuente en ese orden, después de ya aprobado su inventario, tiene que pagar las deudas las que sean líquidas y exigibles, pagarle a los acreedores del decuyus, del testador. Después de liquidada la herencia, las obligaciones, en todo esto va rindiendo cuentas, tiene que ir rindiendo una y otra vez cuentas el albacea, es formular un proyecto de partición, es decir, si había una casa, había unos coches, y son 2 o 3 herederos, pues señalar lotes, es decir, oye, a ti te propongo que tú te quedes con la casa, tú con los coches y quizá tú con las joyas que estaban de este lado. Si la aprueban con los herederos, ahí culmina la labor del albacea. Es decir, en general, la función del albacea es dar cabal cumplimiento desde la muerte del testador hasta que se adjudiquen los bienes los herederos, dar seguimiento puntual a que se cubra todo el procedimiento. Aquí hay dos cosas, arrogándome el derecho de la distinguida teleaudiencia, tácito. Hay dos cosas que es muy importante regresar contigo y reiterarlas. Primero, la del inventario. El señor que otorgó el testamento, que fue a tu notaría y que te llevó documentos y dijo, tengo estos bienes y tengo esto, etcétera, ese contenido del testamento va a verificarse contra el inventario físico que haga en el momento de la muerte el albacea. Y si no está lo que él dijo en el testamento, o si hay más de lo que no estaba en el testamento, parece un juego de palabras. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, de entrada, en un testamento no hay obligación legal de acreditar la titularidad de bienes. Con que uno designe un heredero o varios herederos que van a recibir lo que tenga el testador al momento de su muerte. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hago testamento y soy propietario de una casa. Nombro como heredero a X persona. ¿Eso hace que yo ya no pueda hacer nada con la casa? No, yo la puedo vender, sí, es mi casa, puedo hacer con ella. Y cuando yo fallezca, pues ya no estará en mi patrimonio. Bueno, si yo sí señalo bienes por circunstancias concretas, designo legados o puedo señalar yo quiero que de estos bienes, esto se lo quede uno de los hijos, esto se lo quede otro, es decir, formular el proyecto de partición. Bueno, ese es un indicio con el cual el albacea puede tramitar, empezar a hacer el inventario. Pero, insisto, puede que ya no concuerden porque quizá el señor dispuso en vida de esos bienes. Y si hay nuevos bienes, no pasa absolutamente nada. Al haber figura de herederos, ellos van a recibir todo lo que tenga el testador al momento de su muerte. Entonces, sí es un indicio, pero no es un elemento fundamental para que el albacea haga el inventario. Bueno, es muy importante porque pensaba yo en la hipótesis de que aparezcan la sucesión testamentaria por lo que él dijo que tenía y que diga, estas 3 casas se las dejo a fulano, sutano, y que después haya adquirido una 4ª casa y esa casa no esté incluida en lo que él decidió en el inventario. El albacea tendría que abrir una sucesión legítima de esa casa, o ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a repartir? Si designó herederos el testador, o sea, si el testador dijo, designo como herederos a mis 3 hijos y quiero que de una vez les digo que de las 3 casas que tengo, esta se la quede este, esta se la quede este y esta se la quede este, okay. Y aparece una 4ª casa, esa cuarta no tiene que abrirse la intestamentaria, sino que más bien tienen que ponerse de acuerdo los herederos cómo se van a repartir esa 4ª casa. Sí se designaron herederos, porque la figura del heredero es un adquirente a título universal. Va a adquirir todo lo que tenga el testador. Si al contrario, si no designó herederos, si por ejemplo el testamento solo dijo el testador lo siguiente, le destituyo un legado de esta casa a tal persona, concreto. Okay. Se muere esta persona y resulta que aparecen otras casas, bueno, ahí sí tenemos que abrir la sucesión intestamentaria. No, aquí ya se dio otra hipótesis, voy a un corte breve, porque ya surgió una figura que es fundamental y que seguro a usted le va a servir mucho, que son los legados. Y que hay que diferenciar bien la sucesión a título universal, particular, y cuando se dejan legados, porque el código tiene más de 100 clases de legados, de dinero, de escuela, de salud, de lo que sea.
Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de cuáles son los fundamentos jurídicos en las leyes, específicamente en el Código Civil de la Ciudad de México, en lo que se refiere a la sucesión testamentaria, cuando usted expresa su última voluntad ante un notario público, en el caso de la Ciudad de México. En los casos de los otros estados de la República, algunos tienen 6, 7 testamentos, el público cerrado, el hológrafo, el marítimo, el privado, etcétera, porque estos nada más fueron eliminados en la época de Ebrard y del notario Morales Lechuga para hacer un convenio, un contrato, un acuerdo de que solamente se podía otorgar en la Ciudad de México el testamento público abierto. Y parece ser, yo no soy un experto en esto, que ha sido lo mejor para la seguridad jurídica de los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Así las estadísticas pareciera que sí, porque el testamento otorgado ante notario es prácticamente, es 100% seguro. No conozco, y estoy atento a las resoluciones judiciales, en los últimos años una declaración de nulidad de testamento. Muy bien, ese es un tema muy complejo, la nulidad de testamento, porque a pesar de lo que dice el Código Civil, como ya antes dijimos, para que haya efectos jurídicos de un testamento se requiere un muerto. Si en el testamento hay errores, vicios, etcétera, no podemos hablar de que se pudiera intentar una nulidad relativa porque ya murió el autor de ella y tendríamos siempre que hablar de una nulidad absoluta. Gracias. Pero en lo que quedamos antes es, vamos ahora con el señor notario para que él nos diga, con esa gran claridad didáctica y pedagógica, cómo se diferencia el heredero a título universal, el heredero a título particular y el legatario. Es muy importante porque esto un poco nos llevó a unas reflexiones diferentes. Así es. Bueno, tratando de tener claros los conceptos, ¿qué es el heredero en la sucesión? Es el adquirente a título universal de los bienes del muerto. ¿Qué significa esto? Que esta persona, cuando fallezca el testador, va a recibir todos los bienes que estaban en el patrimonio. ¿A qué momento se cuentan? Los bienes que estaban al momento de la muerte del autor de la sucesión, no los que tenía antes. No la casa que, oye, fíjate que mi papá tenía una casa y la vendió, o sea, yo tengo algún derecho. No, porque él dispuso de él en vida. El corte de caja se hace a la muerte del testador. El legatario es un adquirente a título particular. ¿Qué quiere decir esto? A esa persona yo le dejo esta casa, este coche. Ahí sí tengo que enunciar qué bien se trata, a diferencia del heredero. En el heredero, los notarios, basta con que pongamos, designa como heredero a tal persona para que se entienda que esa persona va a recibir todos los bienes del autor de la sucesión. En el legado se necesita especificar concretamente de qué bien se trata. Pero, ¿en qué se diferencia el heredero? ¿A título particular del heredero a título universal, que nada tiene que ver con el legatario? Bueno, es va de la mano con esta charla que teníamos hace unos minutos. El heredero a título particular sería aquella persona en la cual el testador ya le designó ciertos bienes sobre los cuales de toda la masa de su patrimonio prefiere que él se quede con ellos. Es decir, decir, oye, tú vas a ser mi heredero, pero yo era un agricultor y tú me ayudabas a manejar el rancho, o tú ibas mucho a la casa de Valle de Bravo, prefiero que tú te quedes con la casa de Valle de Bravo. Es decir, es una designación de carácter universal, pero ya con un bien específico relacionado por voluntad del testador. Entonces, en el testamento, eso debe quedar muy claro para ustedes, puede haber herederos
de todo. Puede haber herederos de una parte o puede haber legatarios que reciban un bien cierto y determinado donde el testamento, porque en la sucesión legítima no hay legados, no hay legatarios, ahí solamente se tendrá que repartir por la voluntad de lo que la ley ordena, e incluso hay que dejar muy claro que si el testador, por X razón, determina, vamos a decir, mal aconsejado por el notario, que toda su herencia se divida en legados, entonces la ley dice, pues nada más que van a tener que responder de todas las deudas y todo lo demás, porque si no, pues a cada legatario le podría dejar puros bienes y las deudas, a ver quién las va a pagar. Sí. Por eso en la práctica profesional, querido doctor, normalmente no va a encontrar usted un testamento donde se señale, designo como heredero a tal persona y estos son mis bienes. Porque para que la gente no entienda, oye, no quiere decir que tengas que no puedas disponer de ellos. Basta la fórmula sacramental, designo como heredero a tal persona, que eso es lo más fácil. ¿Sí me expliqué? Para que el día de mañana pues ya nos aboquemos a qué bienes había al momento de la muerte. Eso no quiere decir, aprovechando, que la gente cuando yo hago un testamento no le informe uno, si yo dejo como heredero a mi hijo, pues tengo que informarle que lo dejé como heredero. Porque ¿qué pasa el día de mañana? Se muere el papá, y eso también es algo que pasa muy común. Híjole, la gente anda como loca buscando a ver si hizo o no testamento, investigando en las notarías, etcétera, etcétera. Cuando además la información que podamos dar los notarios es restringida porque estamos sujetos al secreto profesional. Y dos, que la gente sepa qué bienes tiene en la familia. Una diligencia muy común que tenemos los notarios es la apertura de cajas de seguridad en los bancos. Es un contrato de la caja de seguridad que se celebra entre el banco y una persona donde le permiten por cierta cantidad guardar valores en una caja. Cuando uno deja de pagar en las cajas de seguridad, los bancos por disposición de ley tienen el derecho de abrir, después de previa notificación, abrir la caja en presencia de un notario. Y usted ve, cuando me ha tocado ver que encuentra unos fajos de billetes, cantidades importantes de dinero, y uno se da cuenta que eso está ahí olvidado porque la persona no le comunicó a los herederos, hay un muerto ahí, nunca le comunicó a los herederos que tenía una caja de seguridad. Entonces tiene que haber mucha comunicación, porque si no las cosas se pierden. Es muy, muy importante, antes dije en la primera parte de este programa, y ahora lo reitero, la capacidad del notario para prever la posibilidad de otros problemas, que es en este caso el siguiente, Ángel Gilberto. Si bien el testador dice nombro herederos a tales personas de tales bienes, va a surgir un problema delicado: la copropiedad. La copropiedad, que en derecho civil en sí implica ya un problema. La copropiedad en la herencia, que nos va a involucrar hasta el derecho del tanto, etcétera. Como notario, ¿qué le aconsejarías a la gente que nos ve y nos escucha para no caer en esa hipótesis casi obligada de copropiedad de los bienes? Si nomás dices herederos y tiene tales bienes, y si dice herederos en partes iguales, ese es un galimatías. Claro, todo eso deriva de la reflexión y de la plática personalizada con cada sujeto que va a otorgar un testamento. Porque muchas personas, su patrimonio está basado en una casa. Tienen un inmueble y son 3 hijos. Quieren dejárselo a los 3 hijos. Ahí quizás sea conveniente, porque si no se va a generar la copropiedad, y como usted dice, que en el mismo testamento establezca el testador la obligación de que el albacea venda el inmueble y reparte el producto de la venta entre los 3 hijos, para evitar el problema, porque si no está el problema latente de la copropiedad, como usted señala. Y es que normalmente la gente, al disponer, pues tiene un inmueble y tiene 3, 4 hijos. Está pensando, se lo voy a dejar. Sí, pero bueno, en la asesoría tenemos que decirle, oiga, ¿está usted seguro que quiere o cree que sus 3 hijos van a ir a vivir ahí, o no cree que va a haber problemas en la copropiedad? ¿Por qué mejor no, una vez le impone la obligación al albacea que vende el inmueble y que les distribuye el dinero a los hijos? Sería una manera de evitar un problema, ¿no? Eso que dices tú es cotidiano, debe hacerlo el notario, es común, porque lo siento ya como muy conocimiento muy especializado,
muy sofisticado, porque como bien decías, la fórmula sacramental, nombre heredero a fulano, tengo tales bienes, inclusive esa cuarta casa que apareció, pero todo eso va a una bolsa de copropiedad. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, por eso es ideal que el albacea en su caso, el testador en su momento diga cómo quisiera que se repartieran los bienes para evitar este tipo de circunstancias. Porque si no lo dice, hay 4 casas. Ahí está un problema latente. Y va a decir uno de los herederos, yo quiero esa casa, y otro va a decir, yo también la quiero. Ahí está un problema que tendría que resolver el juez. Si el testador en su testamento de una vez dice que para cada quien, se acabó el problema. Ya no pueden alegar absolutamente nada a los herederos. Todo deriva de cada plática y de cada situación en particular. Sí es importante, sin complicar el testamento, porque una de las características del testamento es que sea sencillo, que se pueda entender y que se cumpla rápido. La importancia de la intervención del notario en la entrevista con el cliente. ¿Qué bienes tiene usted? ¿Qué interesa? ¿Qué le interesa? ¿Hacia dónde quiere que llevemos los bienes? Para que en base a eso el notario pueda plasmar de mejor manera la voluntad para lo que dijo el testador realmente suceda, evitando al máximo los problemas. Bueno, esto nos ubica en una hipótesis que no habíamos mencionado con el señor notario, que va a ser más importante la entrevista y el cambio de impresiones con el autor de los bienes, con el dueño de los bienes, que en sí el documento, porque finalmente, si nada más se presenta y dice, a ver, y voy a hacer esto y no se le da esa orientación podría durar más que este programa, no una hora o esto, sino complicado. Lo dijo usted la semana pasada, querido doctor. Literalmente se tienen que confesar con nosotros. A eso va. Esa entrevista es la confesión. Porque no me quisiera salir de esta parte para entrar el testamento inoficioso cuando el testador dice, hace caso omiso, ni al propio notario le dice que tiene otra señora, que tiene otros hijos, que tiene personas a las que debe darles alimentos, y dice, pues nadie lo sabe. Y al día que se muera, aparecen. Pero eso, vamos a terminar con este de la copropiedad. Es muy importante lo que tú has señalado, porque finalmente, si a pesar de que le digas tú al testador, mire, hágale así, así, él dice, está bien, pero los nombro así y que reciban todos los bienes en copropiedad. Y se va a seguir todo el trámite, va a ser verdaderamente un problema quizá mayor que la propia sucesión para repartirse, dependiendo, y además si hubiera dicho, les dejo a los herederos, a este el 30%, a este el 40%, porque todo se lo puede hacer. Claro, puede variar los porcentajes. Y en esa copropiedad, para hacer eso dinero, va a ser, prepárense para un asunto de años. Claro, si no se ponen de acuerdo, sí, claro que sí. Todo va de la mano de que no haya pleito. Si no hay pleito, se vende o se ponen de acuerdo. Desafortunadamente, pues por eso estamos los abogados, porque mucho va de la mano de que la gente no se puede poner de acuerdo y están los pleitos. Pero a veces, seguro no vas a compartir esta opinión conmigo, yo la reitero mucho en este programa, las trampas legales las inventamos los abogados, no los clientes. Así es. Un cliente no tiene la ciencia, el derecho para decir, ¿qué haré para tergiversar el camino de la ley? Pero hemos hecho una alegoría muy importante, hemos sembrado muchas esperanzas. La gente está seguramente recibiendo esta información en forma importante, pero ahora hay algo que he guardado para el final. ¿En qué momento se hereda, se le meten las manos a los bienes y soy el dueño de los bienes? ¿Cuando muere el testador o después de un largo camino? Mire, hay que distinguir dos cosas. Nuestro derecho no permite la posibilidad de que haya patrimonio sin dueño. Y entonces se entiende que la transmisión de propiedad se genera al segundo después de que falleció el testador. Ok. Viene para adelante un procedimiento. Cuando muere una persona, pues hay que buscar quién le toca ser heredero y que nos diga si acepta o no acepta la herencia. La ley después entiende que cuando una persona acepta la herencia, los efectos de su aceptación se retrotraen a la fecha de la muerte del testador para evitar que no haya un vacío legal en el que el patrimonio de esta persona haya tenido un dueño. Pero qué bueno que me lo comenta. Ahora, esta persona
resulta que acepta la herencia y sabe físicamente que hay una casa, un coche, dinero. ¿Ya es un hecho que se va a quedar con la casa, el coche, el dinero? No, porque antes de que se quede con los bienes hay que pagar las deudas que tenía el testador. Y entonces resulta que a lo mejor puede que le toque menos o no le toque nada, porque quizá todo se fue en pagar deudas. Y también tocaba usted el tema de las obligaciones alimentarias. También puede que se vaya antes todo por el hecho de cubrir obligaciones de tipo familiar que hubiera tenido el testador, que fue omiso en cubrirlas en vida. Pero entonces, en este caso, ¿en qué momento, reitero la pregunta, se hereda? Porque, como dice la ley, es una palabrita que casi se va en los preceptos de las disposiciones generales del Código Civil a partir del artículo 1282, que dice, se adquiere derecho a la herencia. Así es. Que usted adquiera derecho a la herencia no quiere decir que adquiera los bienes. No, adquiere un derecho a una masa, a un globo, para tratar de dejar la orilla, a la expectativa de lo que hay en un globo. ¿Cuándo se individualiza, cuándo se abre el globo y se ve que hay ahí adentro? Puede pasar hasta que se adjudica uno los bienes. Que puede ser una eternidad. Una eternidad, si usted no hace testamento, sus hijos no. No, pero aquí estamos hablando de testamento. ¿Sí? O sea, si hay testamento, muere el testador, y entonces yo digo, bueno, pues ya me nombró heredero universal, me dejó este edificio, pues lo quiero vender ahorita. No puede. Hay que hacer inventario y primero alimentario y lo más importante, antes de que les toque los beneficios a los herederos, hay que pagarle a los acreedores que hubiera tenido el testador. Entonces, en realidad, el momento en que yo voy a disponer de los bienes es incierto. Claro. Y lo que va a ocurrir, porque incluso aunque a mí me hubiera dejado heredero, si a la mera hora, por ejemplo, el beneficio de inventario me deja así, me deja la casa, pero me deja una casa de 1 millón y me deja deudas por 2. Yo siempre les digo a mis alumnos, y lo comparto con usted, a veces debemos entender que la palabrita heredero no tiene un carácter económico. No por el hecho de que yo sea heredero de una persona, significa que a lo mejor me va a tocar algo. Puede que yo sea heredero en una sucesión y no me toque absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eran más pasivos los que tenía el testador que activos. Sí fui heredero. Jurídicamente tomé decisiones como heredero, pero no me tocó nada. Y usted al tocar el beneficio de inventario es importante que lo reiteremos. La gente utiliza coloquialmente, es que solo me heredó deudas. No, afortunadamente en nuestro derecho se contempla esta figura del beneficio de inventario, en la que significa, si el patrimonio pasivo, las deudas del testador, son mayores al patrimonio activo, nunca los acreedores pueden ir a cobrar la diferencia contra los herederos. Ejemplo, yo fallezco, tenía un patrimonio de 1,000 pesos y debía 2,000 pesos. B es mi heredero, acepta la herencia, hacen el inventario, viene el acreedor, le pagamos los 1,000 pesos y el acreedor, oye, pero me deben otros 1,000, tú que eres el heredero, págamelo. El heredero dice, no, eso te lo debía él, no te lo debo yo, y yo por el hecho de ser heredero no implica, yo no estoy obligado a pagarte las deudas porque gozo del beneficio de inventario. Que el beneficio de inventario consiste en que no reciba los bienes. Evitar la confusión de los patrimonios del testador con el del heredero. El acreedor cobrará hasta donde alcanzó, había en el patrimonio del testador. Bueno, yo creo que es muy importante. Hemos agotado, hemos hablado de cosas trascendentes y seguramente que será conveniente decirle a las personas como un resumen, como una síntesis, qué es lo que va a ocurrir más adelante cuando pues se den todas estas diferentes hipótesis, ¿no? Porque tú has señalado cosas muy importantes que yo lo reitero en la clase. Este es un campo, el del derecho sucesorio, que los abogados común y corrientes le han dejado a los notarios, porque es verdaderamente una materia compleja que requiere saber, como ya dije, derecho civil, fiscal, constitucional, familiar, etcétera. Y fíjate que bueno que dice el doctor también, yo sé, siempre tenemos en la clase o los abogados a decir, nuestra materia es la más importante.
el 90% de las preguntas que cuando la gente se entera que estamos estudiando derecho, somos abogados, son en cuestiones familiares, y por eso le importa este programa, familiares sucesorias. Y podemos ser grandes constitucionalistas, grandes en materia energética, pero si no tenemos la capacidad de contestar estas preguntas a la gente, no somos abogados. Muy bien, bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de los graves problemas que se derivan de otorgar un testamento mal, de no otorgarlo, o simplemente de no decirle a su notario la verdad, decirle cuáles son sus problemas, decirle cuántas señoras, cuántos hijos tiene, si los tiene en o fuera matrimonio. Por eso es importantísimo, porque una vez otorgado el testamento y muerto su autor, las consecuencias van a ser muy complicadas. Entonces esto me lleva para tratar con el maestro Gilberto Adame, que es una figura interesante, que no es nulidad del testamento, que no es vicio de la voluntad, que no es caducidad de la disposición testamentaria, sino inoficiosidad del testamento, que es el término que utiliza la ley para referirse al testamento que nos va a explicar el señor notario. Bien, eso va muy ligado al derecho familiar, del cual usted, el maestro, querido doctor, uno tiene obligaciones que derivan del vínculo familiar, que tiene uno que no puede, son ineludibles. Si yo tengo una hija, una menor de edad, tengo que proveer sus alimentos. No hay de otra. Eso es un vínculo que deriva de la sangre. También me obliga la ley a prever, si yo llego a faltar, tengo que prever cómo seguir cubriendo la obligación alimentaria. El caso de mi hija, o de mis padres, o de cualquier persona que conforme a la ley esté en una necesidad de este tipo. Si yo soy omiso en cubrir o marcar las reglas para cubrir las obligaciones alimentarias, señala la ley. Designo como heredero a B. B se llevará tu patrimonio menos restándole, declarando inoficioso el testamento y como en consecuencia restando la parte que se necesite para cubrir las obligaciones que yo fui omiso al señalar. Por eso, como bien es muy importante, en esa confesión o en la entrevista con el notario, pues tiene que decirse si oye, yo tengo 3 hijos, no le quiero dejar nada a este es menor de edad, para que el notario asesore y también se cubra o quede perfectamente claro las obligaciones alimentarias. El tema es muy atractivo, el tema es complejo y le voy a explicar por qué. Más que la suprema voluntad de usted, que es el dueño, ratificado por la fe pública del notario, viene por encima de ellos la ley. La ley, en el caso concreto de derecho familiar y derecho sucesorio, que es de orden público e interés social. Que sea de orden público significa que el Estado la impone como un deber en contra de la autonomía de la voluntad del dueño de los bienes, de la apariencia de haber sido un testamento perfecto, porque usted no le dijo la verdad al notario. No le dijo que tenía otros acreedores alimentarios. Y entonces todo el mundo está feliz, se van a repartir los bienes y surge de repente una persona, una señora o un menor de edad, incluso reconocido, o que en un momento dado no hubiera sido reconocido y se den las hipótesis de llegar hasta la prueba del ácido desoxirribonucleico para que exhumen al muerto y se determine si es o no su hijo. Esto parece una telenovela, Claro. pero es una realidad
que va más allá de la fantasía. Entonces, la inoficiosidad del testamento consiste en que por encima de la voluntad de usted, de haberle dicho al notario no lo que, como señalaba el maestro Gilberto Adame, confesarse, sus bienes, escuche bien, esos que usted ya determinó y que el notario dijo muy bien, se van a repartir así, así, se va a suspender y con cargo a esa masa hereditaria le van a dar los alimentos a los que tengan derecho a ellos. Y los alimentos, hoy, en el siglo XXI, comprenden mínimo de 15 a 20 conceptos diferentes dependiendo de la edad, de la situación física, de cómo estén las circunstancias, de que si el niño es autista, hay que darle no solo para comer. Si el niño necesita ir a la escuela, si necesita vestidos, si necesita X, porque además la falacia jurídica de que los alimentos se terminan a los 18 años no es cierto. Los alimentos se tienen que otorgar mientras yo los necesite y el que me los da, me los pueda dar. Pero el artículo 323 del Código Civil, que habla de las hipótesis de cesación o terminación de la obligación alimentaria, no incluye la edad, no el de la Ciudad de México. Hay muchas alternativas, hay muchas cuestiones, pero aquí la inoficiosidad del testamento, y esto es muy importante para usted, es decirle al notario la verdad para que no resulte con que suspenden y con cargo a la masa hereditaria de esos bienes que usted ya le había dejado a X persona, con cargo a ella le van a tener que dar los alimentos. Así es. ¿Qué le sugerirías a una persona para no caer en la inoficiosidad del testamento? Bueno, obviamente confesar, y dos, para que el notario en la redacción del testamento pues prevea que pues decirle, oye, bueno, vamos a dejar un legado, o vamos a dejar la cantidad suficiente para cubrir la obligación alimentaria, y entonces cuando tú faltes, el desarrollo de la sucesión no se suspenda, como usted bien señale, sino nos vayamos, porque en el tránsito de la sucesión los bienes están ahí parados. A todo el mundo le urge que lo más rápido que se pueda se adjudiquen los inmuebles a que correspondan. Si no decimos la verdad, omitimos información, pues lo que va a pasar es que lo que queríamos evitar, que se eternizara el trámite sucesorio y además generara más gastos. Porque entre más tarde el trámite, va a haber abogados, va a haber notarios que van a estar cobrando. Hay que reiterar para quienes no poseen la ciencia del derecho y también para quienes la tienen pero no manejan esta materia, que este concepto no es sinónimo de nulidad. La inoficiosidad no le quita validez al testamento, sino que da el derecho a esos alimentos. Pero todo lo que dijo el testador se va a cumplir con la merma de darle los alimentos a esos que usted dejó fuera. Pensando no en uno, sino en varios acreedores alimentarios, es posible que se llegara a la hipótesis de que los bienes ya no alcancen. Claro, que lo que yo decía hace rato, que los herederos no reciban absolutamente nada porque todos se fueron a pagar obligaciones alimentarias. Entonces, como ustedes ven, y les dijimos la semana anterior y ahora estamos reiterando, ese es un tema complejo que a base de reiterar y de repetir muchas de sus esencias, usted mejor nos puede entender, nosotros mejor nos podemos explicar, porque es muy fácil decir derecho sucesorio, un testamento, pero tan solo lo que hemos hablado con el maestro Adame, usted seguramente en su casa tiene muchas reflexiones, muchas interrogantes, formúlelas, háblenos, recuerde, este programa se difunde en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en todo el país, a nivel internacional, por internet, usted puede verlo también, scjn.gov.mx, en el canal del que soy titular, usted pone Julián Huitrón Fuentevilla, Derecho Familiar, y puede accesar a todos los programas que hemos hecho en el largo de durante 8 años. Puede leer mi columna en El Sol de México,
que se denomina Derecho Familiar, se publica los domingos y también puede escribirme al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o hablar al 56 39 22 35 para hacernos saber a quién quiere ver, cuál es su problema, porque usted tenga una certeza, así como ha escuchado en la televisión y al maestro Gilberto Adame, no nos mueve más que un interés, apoyar a las familias, un interés social y decirles la verdad jurídica. Si usted sabe la realidad, como lo acabamos de señalar, del testamento inoficioso, ¿qué va a hacer con el notario? Va a decir la verdad y entonces el notario va a poder hacer el mejor papel posible para que se cumpla la voluntad lo más pronto, rápido, expedito y sobre todo de manera correcta. Y que no vengan a decirte en el testamento inoficioso que tú eres el responsable. Claro, porque es muy fácil. El notario asesoró mal, pues sí, pues si el notario no tiene la información, tampoco somos adivinos, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la posibilidad de obviarle problemas a la familia es el camino, el testamento. Ciudad de México, solo el testamento público abierto. Si usted nos ve en provincia, en alguna otra parte, esos códigos civiles o los códigos familiares, recuerde que este país tiene ya 8 códigos familiares que se iniciaron el siglo pasado, en el año 1983, con el de Hidalgo, que ha tenido reformas, modificaciones. En el año 2007 se le cambió nombre Ley de la Familia, pero desde 1983 a la fecha sigue siendo el código número 1 del país, en el que se han inspirado, se han motivado otros, por ejemplo, el de Zacatecas en 1986, el de Michoacán en el año 2006, siguieron San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Yucatán y bueno, todas estas materias, 8 códigos familiares y 24 códigos civiles que regulan todas las normas de derecho familiar, incluidas las cuestiones testamentarias. En el caso concreto de la Ciudad de México, bueno, se dice por ahí que ya va a haber una 6ª sala familiar, no sé si habías oído, algo así, con lo que vamos a tener 18 magistrados, no sé si los 52 juzgados familiares se van a elevar también el número, pero lo que sigue retratando con una retrasadez mental impresionante en la Ciudad de México es a quienes les toque o a quienes les quede el abrigo que se lo pongan. ¿Cómo es posible que en una ciudad de 9 millones de habitantes, con 52 juzgados familiares, con 5 salas familiares y próxima una 6ª, no tengamos un código familiar y un código de procedimientos familiares? Seguimos teniendo el Código Napoleón del año 2004, se han modificado el artículo 1 al 746 bis en materia familiar, cuando se hizo el Código Civil de la Ciudad de México en el año 2000, y en estos 16 años se han alterado, se han modificado, pero finalmente la familia o las familias, porque ahora, mi querido Gilberto, tenemos que hablar de que hay tantas cuantos actos jurídicos, matrimonio, adopción, hechos jurídicos, el concubinato, hechos materiales como la inseminación artificial, que cuando pega se convierte en un hecho jurídico, crea la filiación, las familias de personas del mismo sexo, de hombres, de mujeres, la sociedad de convivencia, la familia de un divorciado que se vuelve a casar y que en realidad, al establecer un vínculo de parentesco por afinidad con su nueva esposa, también derivaría en ser un papá por afinidad de los hijos que la señora pueda tener. Sí, hoy nuestro concepto de familia se ha transformado de tal manera que, como usted bien dice, es tan amplio como actos puedan relacionarse. Incluso yo afirmo, seguramente tú podrás tener una opinión diferente, que en la actualidad, en el siglo XXI, no solo en México, sino a nivel mundial, la familia, como dicen los conservadores, está en crisis. Pero en realidad lo que hay es una evolución. La familia está evolucionando. O está en crisis el concepto antiguo de derecho de familia, ¿no? El que teníamos de familia nuclear. Que ya no existe. Que ya no existe. Estamos en otra situación, ¿no? Porque ahora, antes se hablaba de la familia, por ejemplo, homoparental. Así es. O la familia monoparental. Y ahora la que dirige
una mujer. ¿Cuántas familias hay en el país cuyas jefas son mujeres? Bueno, un buen elemento es lo que lo vemos en la Facultad de Derecho, querido doctor. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, el porcentaje de alumnas era 8 hombres y dos mujeres. Y yo creo que ya le están dando la vuelta en la facultad a las mujeres. No, actualmente sí tenemos más de 60% de mujeres en la Facultad de Derecho y los demás de hombres. Así es, entonces, eso es, otra vez reiteramos, es decir, las mujeres están tomando el lugar que quizás no tenían antes. Nos estamos dejando a los hombres. Que merecen, además. Así es. Yo te pediría una despedida a la distinguida teleaudiencia que tiene la paciencia, la tolerancia de recibirnos, de escucharnos, de reiterar, porque desde ahora te reitero, estás convocado a un programa próximo, porque así son los correos, así hemos recibido las comunicaciones y las peticiones. Para mí, primero agradecerle, doctor, que me considere y que me invite. Siempre es un placer charlar con usted. Yo, como corolario, reiterar, está vigente el mes de septiembre y luego normalmente lo empleamos hasta octubre, el famoso mes del testamento. El testamento cuesta 1,600 pesos. Se otorga en el distrito de la Ciudad de México ante notario. Como bien decía el doctor, en las entidades federativas hay otros esquemas, pero también contemplan todos la figura del notario como una de las opciones. Teste, no se va a morir si testa y va a evitar muchos problemas a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por permitirnos llegar a su hogar, gracias. Saben que porque nos ven, este programa es una realidad. Tienen la certeza de que porque nos escriben, les vamos a contestar y que este programa sigue siendo de proyección y de apoyo a la familia. Muchas gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.